Acto primero. El camino hacia la redención comienza con el primer paso. Capítulo 15. ¿Cómo hacer un punto? ¿Qué en el nombre de Adun ha sucedido aquí? Selendis gritó mientras lograba ponerse de pie. Estaba rodeada de puro caos y todavía podía sentir la ira y la adrenalina fluyendo a través de su cuerpo, o lo que sea que Protoss usara para la adrenalina. Lo último que recordaba era cómo la Armada Dorada se había puesto en posición para formar un bloqueo alrededor de Saalok con el fin de evitar que cierta persona en la superficie huyera. O atacar. O hacer cualquier cosa. Si es cierto, alguien pudiera ser detenido. Aparentemente no. En un momento la situación había estado perfectamente bajo control. Entonces el caos había comenzado a reinar supremo. Y a Selendis le dolía admitir que su barco había estado en el centro de todo. Una vez que se recuperó, miró al otro lado del puente. La mayoría de los guerreros y oficiales estaban esparcidos por todo el lugar. Algunos parecían heridos. Selendis vio más de un brazo y una pierna rotos y había sangre azul por todas partes. Pero para su alivio y sorpresa, no parecía haber víctimas. Sin embargo, el momento de alivio solo duró unos segundos. ¿Quién dio la orden de abrir fuego? Ella exigió saber, pero no obtuvo respuesta. Miró al oficial del sistema de armas y sus ojos brillaron de ira. ¿Qué pasó? El guerrero miró sus instrumentos y negó con la cabeza. No estoy seguro, ejecutor. El sistema parece funcionar perfectamente bien, no puedo encontrar la orden o la solución de disparo en las bases de datos o en la computadora táctica. Cada orden o comando que se dio tenía que registrarse en las computadoras de la nave. Se aseguró de que pudieras reconstruir lo que había sucedido. Era el mismo principio que una caja negra. El hecho de que nadie hubiera ingresado el comando en la computadora era prácticamente inaudito. ¿Eso significa que no disparamos contra Saalok? Vi disparar los cañones de mi portaaviones, sentí cómo vibraba todo el barco. Selendis siseó. De hecho, el sistema muestra que se disparó un bombardeo completo. La armería confirma que usamos algunas de nuestras municiones, el guerrero asintió antes de volver a negar con la cabeza. Pero no se dio ninguna orden de incendio. La computadora lo confirma. Miró hacia arriba y directamente a los ojos de Selendis. Las armas dispararon solas. Las armas no disparan solas, guerrero. Ladró Selendis. Alguien dio la orden y quiero saber quién lo hizo para poder echar a ese traidor por la esclusa de aire. Tal vez no se merezca ese honor, pero lo último que verá será a Yu, gritó y miró hacia afuera. De la ventana mientras señalaba con el dedo su mundo natal que había estado allí todo el tiempo. Solo Ayur no estaba allí. ¿Conoces ese sentimiento? La sensación cuando miras a algún lado y tu cerebro se da cuenta de que algo anda mal, pero no sabe qué. Todo lo que puede hacer es esperar hasta que su mente finalmente sea capaz de comprender la situación. Y durante todo ese tiempo lo único que puedes hacer es quedarte ahí parado como un idiota babeante. Bueno, Selendis no podía babear, pero seguro que se sentía como una idiota. Ejecutor. Selendis, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Una voz familiar llegó a sus sentidos, pero no miró hacia atrás. Dos Nerasim ayudaron a Borasun a ponerse de pie, aunque ella no necesitaba ayuda. La matriarca había pedido acompañar a la Armada Dorada. Y ella había pedido específicamente unirse a Selendis en su vehículo personal. Selendis no tenía idea de por qué Borasun pediría algo como esto, ni por qué no le había pedido a Artanis que se uniera a él en la lanza de Adun. Sin embargo, el ejecutor tampoco sabía por qué había aceptado esa solicitud. Ayur, susurró Selendis mientras miraba por la ventana. ¿Dónde está Ayur? Sus ojos se abrieron en estado de shock y miles de horribles explicaciones vinieron a su mente. ¿Kerrigan se había vuelto tan poderosa que acababa de destruir a Ayur justo ante sus propios ojos? Pero, ¿qué pasa con el resto de la flota? ¿Qué pasa con la lanza de Adun? ¿Y Artanis? Parpadeó enojada cuando finalmente se dio cuenta de quién era. Ella era la maldita ejecutora. Ya no era una acólita verde. Selendis. Borasun susurró de nuevo. Pero Selendis decidió ignorar la pregunta de la matriarca. Ahora mismo tenía que recuperar el control de la situación. Informe de estado. Ladró y los guerreros en el puente comenzaron a mirarla. Podía ver su confusión, su miedo y su ira. Algo había sucedido. Incluso nadie conocía los detalles exactos, todos sabían que algún tipo de ataque los había golpeado. Dije. Informe de estado. Selendis repitió sus órdenes. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde está Ayur? Necesito información. Ladró y volvió a su antiguo yo enojado. Borasun dio un paso adelante e intentó poner una de sus manos sobre los hombros de Selendis.
Quizás deberías permitir que tu tripulación, comenzó, pero Selendis simplemente apartó la mano de la matriarca de su hombro y caminó directamente hacia el guerrero que estaba en la estación de sensores. ¿Cuál es nuestra posición? Ella exigió saber. ¿Dónde está el resto de la Armada Dorada? ¿Dónde está la lanza de Adun? La guerrera, una mujer Kalai, miró primero a Selendis, luego a sus instrumentos y luego de nuevo a Selendis. Yo, no puedo, estamos, tartamudeó. Los ojos de Selendis se convirtieron en rendijas y por un segundo pensó que esta guerrera estaba entrando en pánico. Pero luego vio esos ojos muy abiertos y los movimientos lentos de la mujer frente a ella. La sangre goteaba por un lado de la cabeza del Kalai y Selendis se dio cuenta de que estaba herida. Selendis esperaba mucho de sus guerreros. Lideró con el ejemplo y esperaba que todos trabajaran lo más duro posible. Pero ella no era una reina Serga, sabía que las lesiones eran lesiones y mientras alguien estuviera herido, él o ella no podía trabajar con una eficiencia del 100%. Y si alguien resultaba herido, tendría todo el tiempo que necesitara para curarse adecuadamente. Era algo que muchos otros oficiales de alto rango de la Armada Dorada no sabían o ignoraban. El hecho de que Selendis se preocupaba por su gente. Usted. Señaló con el dedo a otro guerrero. Reemplázala. Que alguien más la lleve a la Bahía Médica. Que un sanador le eche un vistazo a la cabeza. Dos guerreros se apresuraron a ayudar a su camarada herido. Uno guió al todavía tembloroso Kalai mientras el otro tomaba el control de la estación de sensores. Una mirada rápida al rostro de la mujer y Selendis se dio cuenta de que debía haberse golpeado gravemente la cabeza. Una conmoción cerebral tal vez, definitivamente algo que los curanderos deberían tener en cuenta. Reporte. Selendis volvió a decirle al guerrero en la estación de sensores. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? El guerrero miró de cerca los instrumentos pero luego negó con la cabeza. Perdóname, ejecutor. Pero los sensores de largo alcance parecen estar inoperables. Necesitaré algo de tiempo para evaluar el daño. Tal vez pueda desviar algunos sistemas para que los dañados vuelvan a estar en línea. No era lo que Selendis quería oír, pero sabía que era mejor no exigir lo imposible. ¿Y qué hay de los sensores de corto alcance? ¿Hay otras naves en las cercanías? ¿O algún campo gravitacional cercano? El guerrero parpadeó sorprendido. ¿Campos gravitacionales? Preguntó. Selendis se precipitó hacia el espejo y señaló afuera. ¿Ves estas estrellas, guerrero? Son las mismas que antes. Pero en caso de que no lo hayas notado, Ayur se ha ido. Eso significa que hay dos opciones. O Ayur se ha ido o nuestra posición no es la misma que antes. Hace un rato. Quiero saber si nuestra casa todavía está ahí o no. Ella ladró. El guerrero miró los instrumentos. No, no hay armada dorada, ejecutor. Los sensores muestran algunos pequeños contactos, podrían ser otras naves o asteroides, no puedo decirlo con certeza. Y tampoco campos gravitacionales. Él dijo. Selendis gruñó de frustración y sus manos se convirtieron en puños. Muy bien, ocúpese de estos sensores de largo alcance. Necesitamos que funcionen. Mientras no sepamos lo que está pasando, estaremos ciegos e inútiles. El guerrero saludó y comenzó a trabajar en el problema de inmediato. Selendis se volvió y se acercó a otra estación. ¿Cuál es el estado de mi barco, guerrero? Ella quiere saber. El Kalai de esa estación tenía mejores noticias para ella. Están llegando informes. Daños menores en todos los niveles, pero sin víctimas hasta ahora. Parece que todavía estamos en pleno funcionamiento, a excepción del motor FTL. Los herreros de fase dicen que se quemó, pero todavía necesitan algo más de tiempo para evaluar el alcance total del daño. Respondió. ¿Armas y escudos? Preguntó Selendis. Operacional, ejecutor. Bueno, al menos no estaban completamente indefensos. Aún así, sin sus sensores, eran como un ultralisco ciego. Podrían disparar en todas direcciones, pero cada disparo sería afortunado. Comunicaciones. Entonces Selendis ladró. El guerrero de esa estación la miró. Estamos recibiendo principalmente estática. Parece que todavía hay alguien por ahí, pero no puedo triangular su posición. Trate de establecer contacto con las naves. Tenemos que averiguar dónde estamos solos o no. Ladró Selendis. Mientras intentaba poner orden en el caos, Borazún la miraba desde la distancia. Verdad para ser contada. Estaba impresionada por la cantidad de liderazgo que mostraba el ejecutor. Selendis estaba enojado, sí. Pero cuando la situación lo exigió, demostró que era tan competente como lo había sido su padre. Quizás Selendis se daría cuenta algún día de que Borazún no solo sentía respeto por ella.
Ambas eran mujeres excepcionales en puestos de alto rango. Ambos sabían que estar al mando no era solo un privilegio, sino también una carga. ¿Sería tan extraño que se hicieran amigos? Por supuesto, Selendis tenía mayores problemas en este momento. Pero aún así, había una cosa en la que Borasun no podía dejar de pensar. Lo que había comenzado todo ese lío. Y no estaba hablando de la reina de espadas. Todos tienen sus órdenes, ejecútenlas. Selendis terminó su discurso antes de mirar por encima del hombro. Sus ojos se encontraron y Borasun supo que la mujer más grande pensaba lo mismo. La matriarca se acercó al ejecutor y su voz fue apenas un susurro. Cuando su barco abrió fuego, comenzó. Quizás deberías haberte quedado atrás, después de todo, matriarca. Selendis acaba de decir. ¿Y perder la oportunidad de ver al asesino de mi madre ser llevado ante la justicia? Borasun preguntó a cambio. Los ojos de Selendis se abrieron con sorpresa y miró a su alrededor. Pero aparte de los dos guardias de Borasun, parecía que nadie los había escuchado. ¿Cómo sabes eso? Selendis quería saber. Solo aquellos que estaban con el jerarca saben acerca de esto. Mi querido ejecutor, Borasun interrumpió a Selendis. Olvidas que los Nerasim caminamos entre las sombras todos los días. Hay muchas cosas que vemos y oímos. Cosas que ni siquiera creerías. O que querrías saber. Por un momento, Selendis no dijo una palabra. Se miraron a los ojos y Borasun supo que a Selendis no le gustó ni un poco esa respuesta. ¿Es por eso que querías unirte a nosotros? Preguntó entonces el ejecutor. ¿Ver morir a la reina de espadas? Borasun se encogió de hombros. Quizás. Quizás solo quería ver cómo se desarrolla la historia frente a mis ojos. Además, todavía no sabemos si es realmente Kerrigan quien es responsable de todo esto. Pero eso no es de lo que tenemos que hablar. De repente, Borasun parecía muy estresado. Selendis la miró, luego a los dos guardias Nerasim. Ellos también parecían saber algo. Algo sobre cómo había comenzado todo este lío. La ejecutora se cruzó de brazos frente a su pecho y sus ojos se convirtieron en rendijas. Oh, esto debería ser interesante. Selendis gruñó. Borasun bajó los ojos. Era como si no quisiera encontrar la mirada de Selendis. Probablemente lo sea. Pero antes de que le cuente mi sospecha, necesito estar seguro de algo. Los sensores de corto alcance todavía están operativos, ¿no? Selendis frunció el ceño antes de asentir. Sí, ¿por qué? Ella preguntó. Me gustaría que buscaras algo. No debe estar muy lejos. Es imposible encontrarlo si no sabes lo que estás buscando. Respondió Borasun. ¿Y qué sería eso? Selendis gruñó de frustración. Un barco Nerasim encapuchado. Lo había hecho. Su misión había sido un éxito. Aunque no tenía idea de lo que había sucedido después de ese brutal ataque que había golpeado a la Armada Dorada, solo sabía que su plan había funcionado. Y eso fue suficiente para él. Aún así, estar vivo fue una sorpresa. Había esperado morir, como todos los demás. Aquí, en lo más profundo del vientre del Kala Carrier, había sentido las represalias de la superficie de la luna al igual que todos los demás. La única diferencia era que esperaba algo así. Aún así, la fuerza bruta del puñetazo que había golpeado al portaaviones había sido increíble. No tenía idea de cómo había sobrevivido la nave a ese ataque, pero no importaba. Sin embargo, fue un resultado favorable. Tal vez incluso quedaba lo suficiente de la Armada Dorada para lidiar con esta abominación. La Armada Dorada. Este día no fue tan malo después de todo. Si tenía suerte, dos enemigos de los Nerasim se aniquilarían entre sí. Entonces su gente finalmente estaría a salvo. Permaneció oculto en las sombras. Estas vasijas Kalai eran tan brillantes que no fue fácil encontrar un lugar oscuro y tranquilo. Pero lo bueno era que los Kalai eran arrogantes. Ni siquiera consideraron la posibilidad de que hubiera alguien a bordo de esta nave, alguien que hubiera manipulado los sistemas del portaaviones. Especialmente si se trataba del buque insignia personal del alto y poderoso ejecutor. Su corazón ansiaba gritar de alegría. Eran tan arrogantes que ni siquiera consideraron que alguien los había usado para su agenda. De nuevo, la Armada Dorada era un símbolo para la gente de Ayur. Él lo sabía. Oh, los Kala llamaban sus poderosos acorazados. No eran muy sutiles cuando se trataba de, bueno, casi todo. Siempre habían confiado en la fuerza bruta, la brutalidad y la voluntad de hierro. Eran como piedras, aplastando todo lo que se interponía en su camino. Su pueblo, sin embargo, era como agua. Moviéndose en las sombras, evadiendo cada golpe. Muchos Kalai, incluido el ejecutor, lo consideraron una debilidad.
Pero, ¿qué sabían estos brutos sobre el camino de los Nerasim? ¿Qué sabían de sus pérdidas? El Kalai había cazado a los de su especie durante siglos. Eran sus enemigos jurados. Y aunque muchos Nerasim ya no pensaban así, él sabía la verdad. Los Nerasim estaban solos en esta galaxia. Y solo podían confiar en los de su propia especie. No era racista, no lo había hecho por odio. Era un patriota, solo se preocupaba por su gente. Y aunque respetaba a la matriarca, sabía que su juicio estaba nublado. Ella era joven y tenía mucho que aprender. Pero había demasiado en juego, por lo que decidió actuar por su cuenta. Había intentado advertirle, había intentado hablar con ella sobre sus preocupaciones y temores. Pero ella no le había ofrecido nada más que palabras vacías. Su predecesor, el sabio y noble Rasagal, había sido diferente. Ella nunca habría puesto en peligro la seguridad de su gente de esa manera. Ella nunca habría permitido que Shakuras cayera. No odiaba a Borasun. Y tampoco quería reemplazarla. Era solo un guerrero, pero conocía su deber. A veces había que obligar a la gente a ver la verdad. Incluidos sus líderes. No tenía dudas de que Borasun aprendería de esta tragedia. Aprendería y se daría cuenta de que los Nerasim no pertenecían a Ayur. Su hogar se había ido, era hora de encontrar uno nuevo, un nuevo Shakuras. Quizás vería este día. Después de todo, seguía vivo. Y tenía pocas dudas de que podría escapar de esta nave sin ser visto e ileso. A pesar de toda su fuerza y valentía en la batalla, los Kalai estaban prácticamente ciegos a todo lo que tenían frente a sus ojos. Incluso sin sus dispositivos de camuflaje, probablemente podría caminar a través de sus líneas y ni siquiera se darían cuenta. Y entonces esperó a que todo y todos se calmaran nuevamente. Estaba cerca de una de las computadoras principales, el lugar perfecto para infiltrarse en los sistemas del transportista y plantar un virus de control, uno que no se pudo rastrear. Uno que hizo imposible vincular a los Nerasim con este trágico mal funcionamiento. El Kalai no pareció notarlo en absoluto. Observó cómo cuidaban a sus heridos, cómo intentaban reparar el daño. Lo único que tenía que hacer ahora era regresar a su barco e irse. Probablemente todavía estaba unido al casco del portaaviones. Y dado que la tecnología de camuflaje Nerasim era mucho más avanzada que la del Kalai, nadie la encontraría. Una vez que regresara a Ayur, iría a ver a la matriarca y le diría lo que había hecho ese mismo día. No lo mantendría en secreto. Cuando fue el momento adecuado, decidió finalmente moverse. Los pasillos estaban llenos de templarios, pero se movió con rapidez. Era como agua, fluyendo alrededor de piedras. Había luz por todas partes, pero pudo permanecer en las sombras. Aún así, no pudo evitar la sensación de que alguien lo estaba mirando. Eso, por supuesto, fue un pensamiento estúpido. Probablemente solo estaba nervioso. Sabía que una vez que estuviera de regreso dentro de su nave, regresaría a Ayur para ver cómo actuaría la matriarca considerando todo lo que había sucedido. ¿Lo alabaría a ella? Probablemente no. Si bien era digno de elogio, no lo había hecho por esa razón. Lo había hecho por su gente. Estaba cerca de su barco, estaba a la vuelta de la siguiente esquina. Había utilizado una esclusa secundaria para abordar la embarcación y había pirateado el sistema para que nadie entrara en la esclusa. Se escabulló por la esquina y sus ojos se desviaron hacia la esclusa de aire. Todo estaba bien, no había nadie alrededor. Aún así, no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. Miró por encima del hombro, pero no había nadie. Tenía que salir de aquí, estaba empezando a ver fantasmas. Y había un sentimiento extraño en el fondo de su mente, uno que lo hizo estremecerse. Cuando finalmente llegó a la esclusa de aire, activó el mecanismo de apertura e ingresó el código de seguridad. Había instalado el código por si acaso alguien más intentaba abrir la esclusa. Hubiera sido bastante desagradable si alguien hubiera descubierto que no había el frío vacío del espacio al otro lado de la esclusa de aire, sino el interior de una pequeña y sigilosa nave exploradora Nerasim. Ingresó el código. Y no pasó nada. Él frunció el ceño. Había utilizado el código incorrecto. Volvió a entrar y, de nuevo, la esclusa de aire no se abrió. Quizás el sistema se había dañado. La nave había sufrido algunos daños, así que tal vez. Nerasim. Una voz lo alcanzó de repente desde atrás. Se congeló en un instante y no se atrevió a darse la vuelta. ¿Alguien lo había visto? ¿Pero cómo? No, ese fue un pensamiento tonto. Ahora podía sentir la presencia. No era Kalai, era como el suyo. Lentamente giró la cabeza y miró por encima del hombro. Y lo que vio le hizo jadear de sorpresa. Tú, susurró.
De entre las sombras salió un gran Nerasim. No conocía a este guerrero en persona, pero reconoció la insignia en su capa y en la armadura. Era uno de los guardias personales de la matriarca. ¿La guardia personal de la matriarca? Aquí. ¿En el portador personal del ejecutor? Pero eso solo podría significar que... De repente, la esclusa de aire se abrió y volvió la cabeza hacia el frente. En lugar de ver el interior vacío de su barco, de repente la miró directamente a los ojos. Pudo ver su sorpresa cuando se dio cuenta de quién era. Pero solo duró un segundo y pronto fue reemplazado por una tristeza infinita. No importa lo que hubiera sucedido, ella seguía siendo su matriarca y él estaba obligado a cumplir su voluntad por el honor. Pero no fue el mismo tipo de honor que sintieron los Kalai cuando se lanzaron contra el siguiente mejor ultralisco, solo para poder gritar una vez más por Ayur. O los Taldarim, cuyo concepto de honor era matar a tus camaradas mientras no estaban mirando. Y la idea de que máquinas sin alma como los purificadores pudieran tener un concepto de honor era simplemente ridícula. Tesson, susurró la matriarca. Detrás de ella apareció otra guardia de honor. Tesson pudo ver cómo el guerrero activaba sus muñequeras. Emitió una luz verde, como la suya. Si hiciera un solo movimiento en falso, los guardias no dudarían ni un segundo y lo matarían justo donde estaba. Sabía que no tendría ninguna posibilidad contra estos enemigos. Eran la guardia de honor de la matriarca, eran los guerreros más fuertes que los Nerasim tenían para ofrecer. Desafiarlos significaba encontrar la muerte. Pero no había venido aquí a morir. ¿Por qué? Una sola palabra, pero cuando miró a los ojos de la matriarca, pudo ver tanto dolor. La había lastimado. Herirla de una manera que nadie más podría haberlo hecho. Yo, no sé de qué estás hablando. Dijo simplemente. Traicionero hijo de un Zerg. La guardia de honor detrás de él ladró y de repente una pieza de equipo aterrizó junto a sus pies. Miró hacia abajo y lo reconoció de inmediato. Hemos encontrado tu artilugio, Tesson. Dijo la matriarca. Sabemos lo que hiciste. Negarlo no tiene sentido. Borasun dio un paso adelante y Tesson pudo sentir cómo el guardia detrás de ella se acercaba también. Él era como ellos. Un templario oscuro. Pero sus habilidades estaban en un nivel completamente diferente. Solo a los mejores de los mejores se les permitió proteger el cuerpo de la matriarca. Especialmente después de lo que le había sucedido a su predecesor. ¿Por qué? Los ojos de Borasun se abrieron con sorpresa cuando escuchó la pregunta de Tesson. Ella había hecho la misma pregunta y estaba a punto de volver a hacerla. Escuchar lo del culpable la confundió. ¿Qué quieres decir, Tesson? Ella preguntó. No había ira en su voz, solo dolor y decepción. ¿Por qué estás aquí, matriarca? Preguntó finalmente. No deberías estar aquí. No ahora. No en este barco. Por lo que hiciste. ¿Esperabas que tu acto de traición pasara desapercibido? ¿Que pudieras regresar a las sombras y actuar como si nada hubiera pasado? Oh Tesson, ¿qué tan lejos has caído? La ira se encendió dentro de su pecho cuando escuchó esas palabras. ¿Qué tan lejos he caído, matriarca? ¿Qué tan lejos has caído tú? Replicó él. El guardia detrás de Borasun dio un paso adelante y le gruñó con rabia. Estaba claro que estaba a punto de usar su espada para golpear a Tesson justo donde estaba. Cuida tus palabras, templario oscuro. Ladró el guardia. Estás hablando con tu matriarca, muestra el debido respeto. 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 Tesson gritó. ¿Qué hay del respeto hacia nosotros? Por los que han perdido tanto. Y ahora veo que nuestro líder, nuestra matriarca, está en el barco de aquellos que con gusto nos destruirían a todos. Los Kalai solo se preocupan por su precioso Ayur, y ahora que el gran devorador ha regresado, decidieron esperar. En lugar de desatar su fuerza contra la miserable reina de espadas, el jerarca ha decidido no hacer nada. Borasun bajó la mirada cuando escuchó las enojadas palabras de Tesson. ¿Esa fue tu razón? ¿Por qué odias a los Kalai? ¿Por qué quieres verlos sufrir de la misma manera que lo hace nuestra gente? Ella quiere saber. Las manos de Tesson se convirtieron en puños y la miró directamente a los ojos. Todo lo que podía ver era dolor e ira. No, lo hice porque nos traicionaste. No deberías estar aquí, matriarca. Pensé que todavía estabas en Ayur, que no sabías que la reina de espadas había regresado para terminar su trabajo. Pero estaba equivocado. Dio un paso adelante y el guardia detrás de Borasun dio un paso adelante para proteger a su matriarca con su vida. Pero Tesson no hizo ningún intento de reclamar la vida de la matriarca. Ella mató a tu propia madre. Tesson susurró. ¿Y tú? Decidiste no hacer nada. Borasun no tuvo respuesta a eso, al menos no de inmediato.
En cambio, cerró los ojos y no dijo una palabra durante bastante tiempo. Luego simplemente se dio la vuelta y miró a su guardia de élite. Arréstenlo. Antes de que Tesson pudiera siquiera decir una palabra más, los dos guardias de élite lo derribaron al suelo y se aseguraron de que nunca volvería a lastimar a nadie. Tesson no se resistió, sabía que de todos modos no tenía sentido. Además, estaba listo para enfrentar el juicio de su pueblo. Después de todo, lo había hecho por ellos. Ellos lo entenderían. El tiempo probaría que tenía razón y lo absolvería de sus pecados. Estoy listo para enfrentar el juicio de mi gente. Tesson jadeó cuando el templario oscuro lo empujó al suelo. Borasun, que regresaba al portaaviones, se detuvo y lo miró. No, Tesson. No serás juzgado por mí. Ni por ningún Nerasim. Serás juzgado por los que has traicionado. Y reza para que el jerarca siga vivo. Porque si no lo está, el ejecutor te juzgará. Y créeme, no quieres que ella sea tu juez. La rabia comenzó a fluir por todo el ser de Tesson cuando escuchó esas palabras. ¿Iba a burlarse de él? Primero, ella colaboró con el Kalai, ahora lo lanzaría a sus espadas. ¡No! No puedes hacer esto. Gritó y trató de luchar contra los guerreros. Merezco ser juzgado por los de mi clase. Merezco, pero Borasun no lo escuchó. Simplemente caminó por el pasillo hacia algunos guerreros Kalai, que los esperaban afuera. Ella los miró y saludaron. Era un espectáculo extraño, pero no podía sentir ninguna mala voluntad por parte de estos guerreros. Puede tenerlo ahora. Dígale al ejecutor que la situación ha sido resuelta. Ahora, por favor, discúlpeme. Me gustaría estar solo. El líder de los fanáticos inclinó la cabeza en señal de respeto. Como desee, matriarca. ¿Entonces el culpable está bajo nuestra custodia? Selendis quería saber. El fanático asintió. Sí, ejecutor. Está dentro de una celda de éxtasis. Uno de los guardias de la matriarca está con él, asegurándose de que no escape. Ella deja el juicio de este guerrero en manos del jerarca, o de ti. Él dijo. Selendis suspiró cuando escuchó eso. Deberían haberlo arrojado por la esclusa de aire cuando tuvieron la oportunidad. Murmuró. Quizás debería estar enojada, incluso furiosa. Todo el mundo sabía que Selendis tenía bastante temperamento. Pero ahora mismo no estaba gritando. Ella se sintió cansada. Cansada y agotada. No era solo su cuerpo, sino también su mente. Era el tipo de agotamiento que se siente después de una gran derrota. Volvió a mirar a los ojos del Sealot. ¿Y la matriarca? Preguntó Selendis. Ha decidido pasar un tiempo a solas para contemplar los hechos. No quiere que la molesten. Su otro guardia está con ella. ¿Nosotros, los observamos? Por un momento, Selendis pensó en permitir que sus guerreros observaran de cerca a Borasun. Nadie entre los Kalai la habría juzgado por eso, especialmente porque un Nerasim acababa de traicionarlos. Era solo una chispa, pero una chispa que podía encender un fuego. ¿Qué pasaría si algunos de sus guerreros se enteraran de esto y llegaran a la conclusión de que tenían que tomar represalias? Ya podía imaginar sus voces dentro de su mente. Un Nerasim ha destruido la Armada Dorada. Tenemos que castigarlos. El solo pensamiento hizo que Selendis se estremeciera. De repente, el sueño de Artanis de una raza unificada estuvo a punto de desmoronarse. Solo porque una estúpida pieza de Protoss había decidido sabotearlos. Selendis se sintió extraño. Por lo general, habría sentido ira y furia justa. Había un enemigo, ocupémoslo. Piensa en una estrategia, luego en una táctica. Enfréntate al enemigo. Haga frente a la amenaza y salga victorioso. O morir como un guerrero. Cualquiera de los dos resultados es aceptable. Pero ahora mismo eso no estaba en su mente. En cambio, pensó en la situación en Ayur. Si Kalai tomara represalias contra los Nerasim, significaría la guerra. ¿Y los Taldarim? ¿Utilizaría al Arak ese vacío de poder para conquistar Ayur y esclavizar a las otras tribus? ¿Y los purificadores, elegirían un bando? O peor, ¿no elegirían uno? Por primera vez en su vida, Selendis no pensó en un problema como un templario. O un albacea. O incluso un guerrero. Por primera vez, vio el panorama más amplio. ¿Era así como se sentía Artanis? ¿Era esta la carga del liderazgo? Si es así, apestaba. ¿Ejecutor? ¿Los vigilamos? El celote repitió su pregunta. Selendis esperó unos momentos más antes de mirar al guerrero y darle una respuesta. No. Dile a los otros guerreros que se mantengan alejados. Ella ordenó. Deja en paz a la matriarca. Estoy seguro de que tiene muchas cosas en la cabeza en este momento. Y ella no es la única.
Como desees, ejecutor. Dijo el celote y volvió a inclinar la cabeza. Antes de que pudiera decir algo más, el templario de la estación de sensores miró a Selendis. Ejecutor. Buenas noticias. Los sensores de largo alcance finalmente están operativos de nuevo. Por Adun, finalmente. Gritó Selendis. ¿Dónde estamos? ¿Qué le pasó a Yur? Ella inmediatamente quiso saber. El guerrero miró los instrumentos y frunció el ceño. Nosotros, parece que estamos en el borde del sistema. Estamos a más de 60 unidades astronómicas de la órbita de Ayur. Un herrero de fases, que estaba junto al guerrero, parpadeó confundido. Eso es imposible. No entramos en el hiperespacio. Y es imposible viajar tan rápido usando solo nuestros motores subluz. Dijo, pero Selendis no lo escuchó. ¿Hay otros barcos ahí fuera? ¿Somos los únicos que quedan? Ella quiere saber. El guerrero volvió a mirar sus instrumentos. No, susurró. ¡No! Ejecutor, los sensores captan múltiples señales. Están esparcidos por todo el sistema, pero son de origen protos. Ope comenzó a regresar a Selendis. ¿La Armada Dorada no se había ido? Abre un canal, todas las frecuencias. Ella de repente ladró. Llame a cualquier barco en las cercanías. Los técnicos de la estación de comunicaciones empezaron a hacer precisamente eso. Atención, esta es la nave insignia del ejecutor. Para todas las naves protos que puedan escuchar esto, respondan. Dijo la mujer de la comestación. Sin respuesta. Volvió a mirar al ejecutor, quien simplemente levantó la mano e hizo un gesto al guerrero para que continuara. De nuevo. Ordenó y la mujer asintió. Atención, esta es la nave insignia del ejecutor. Para todas las naves protos que puedan escuchar esto, respondan. Sin respuesta. De nuevo. Ladró Selendis. Atención, esta es la nave insignia del ejecutor. Para todas las naves protos que puedan escuchar esto, respondan. GHT, exet, mal, leer, nosotros. Una nueva voz llegó de repente a sus oídos. Ejecutor. Gritó la mujer de sorpresa y alegría. Lo escucho. Respondió Selendis. Sin embargo, hay demasiada estática. La mujer la miró con esperanza en sus ojos. Creo que puedo arreglar eso. Apretó algunos botones en su consola y repitió su pregunta. Entonces, de repente. Adar, es la luz encadenada, exector, ¿puedes leernos? Los ojos de Selendis se agrandaron cuando reconoció esa voz. Conocía al capitán del barco. Outbound Light. Oralas, ¿eres tú? Ella preguntó. Cuando respondió la voz del otro lado, pudo oír el alivio del capitán Oralas. Ejecutor. Por Adun, estás vivo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Nuestros sensores y nuestro motor hiperespacial están dañados y no sabemos dónde está el resto de la flota, pero antes de que pudiera obtener su respuesta llegó otra voz a sus oídos. El barco de lanzamiento Niradón aquí. Actualmente estamos flotando en el borde de los sistemas. Todos los sistemas de navegación están desconectados y hemos sufrido daños importantes. Sin embargo, no hay víctimas. Y no se detuvo ahí. Este es el orgullo del portaaviones de Antioquía. Te leemos, ejecutor. Hora del lobo, hemos recibido tus órdenes, ejecutor. Nerasim Scout Beleño, estamos a tus órdenes, ejecutor. Estamos aquí. Ejecutor, ¿cuál es su comando? Dañado, pero aún capaz de luchar. En ruta a tu posición. Selendis no supo qué decir. Cada vez llegaban más barcos. Pronto su número se hizo tan grande que el ejecutor supo una cosa. La Armada Dorada no se había ido. Pero no se detuvo ahí. Atención, buques de la Armada Dorada. Una voz fría y mecánica llegó a sus oídos. Este es el recipiente del purificador Nuevo Ayur. Hemos recibido su llamada de socorro y estamos listos para ayudar. ¿Qué necesita de nosotros? Selendis no supo qué decir. ¿Los purificadores? ¿Estaban aquí para ayudarlos? Su sorpresa solo duró un breve momento, sin embargo, cuando se escuchó otra voz. Uno que conocía demasiado bien. Uno que no le gustó en absoluto. Mimi, dijo el alto señor Alarak. Parece que el jerarca se ha encontrado con algunos problemas de nuevo. Y parece que sin Mistaldarim, la OTAN capaz y competente gente de Ayur perderá su precioso mundo natal de nuevo. Ya he ordenado a mis guerreros para apoyar su flota. Selendis prácticamente podía saborear su sarcasmo. Alto señor. Comenzó Selendis. No sabía dónde debería agradecerle o maldecirle. No malgastes el tiempo de ambos con cumplidos. Trata de este asunto antes de que yo tenga que asumir el mando. Y créeme, no te gustaría eso. Alarak acaba de explicarlo.
Oh, y si todavía está vivo y lo ve, dígale al jerarca que tenía razón sobre él y su gente. Todos ustedes son tontos de mente débil. Selendis apretó sus manos en puños, pero en realidad logró tragarse su respuesta. Fue fácil porque Alarag le acababa de recordar algo muy importante. Artanis. Ella jadeó. Miró al timonel. Pon rumbo a Saalok. A toda velocidad. Ella ordenó. Ejecutor, el motor hiperespacial todavía no está operativo. Solo podemos usar motores subluz por el momento. Le dijo a ella. Entonces úsalos. No me importa, solo llévanos allí. Ella ladró. El timonel saludó y trazó un rumbo. Selendis miró a la mujer de la estación de comunicación. Abra un canal, todas las frecuencias. Quiero que todos en el sistema escuchen esto. Especialmente en Ayuri y especialmente en Saalok. ¿Es eso posible? La guerrera solo asintió e hizo lo que le dijeron. ¿Puede hablar ahora, ejecutor? Ella dijo. Selendis miró por la ventana y se dio cuenta de que las estrellas no se movían en absoluto. Miró al timonel. Dije, muévete. Gruñó con ira. Ya nos estamos moviendo a máxima velocidad, ejecutor. Respondió el timonel con un tono de súplica en su voz. Selendis negó con la cabeza y miró por la ventana. Lanza de Adun. Este es el ejecutor Selendis. ¿Me lees? Preguntó, pero solo recibieron más estática. Lanza de Adun. ¿Me lees? Punto punto punto. Jerarca, este es el ejecutor, por favor responda. Punto punto punto. Artanis, esta es Selendis. Por favor, respóndeme. No le importaba el hecho de que algunos guerreros la miraran con sorpresa. El ejecutor llamando al jerarca simplemente por su nombre. Protoss estaba familiarizado con el concepto de chismes y no quería escuchar el final de este. Sin embargo, ahora mismo tenía cosas más importantes en mente. Por favor. ¿Alguien? Suplicó. Dun, ¿sucedió? Finalmente respondió una voz familiar. Pero no fue el jerarca. ¿Quién está ahí? ¿Jerarca? ¿Jerarca, estás ahí? Gritó Selendis. Hierarch no está aquí ahora mismo. La voz de Carax dijo de repente. Pero espera un momento, te comunicaré con él. Antes de que Selendis pudiera reaccionar, escuchó una nueva voz. Y esta vez su corazón dio un salto porque era la voz del jerarca. Orash, espera. Dijo Artanis. ¿Jerarca? Jerarca, eres tú. Espera, Artanis. Estamos en camino a Saalok mientras hablo. Luego miró por el espejo y vio que las estrellas no se movían ni un poco. Maldita sea, ¿puede esta cosa moverse más lento? Gritó de frustración. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Aún así, Artanis todavía estaba vivo. Y la armada dorada no había sido destruida. Bajó la mirada y miró al suelo debajo de ella. Solo entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Había algo azul en el suelo. Y brillaba. Por un momento, Selendis no supo qué era este líquido hasta que sintió algo húmedo en su rostro también. Sorprendida, tocó la suave piel debajo de sus ojos y se dio cuenta de que eran sus propias lágrimas. Ni siquiera podía recordar la última vez que había llorado. Estaba a salvo. Jerarca, dijo entonces con voz ahogada. Estamos en camino. Espera, Artanis. Su respuesta, sin embargo, la confundió más que cualquier otra cosa. No tienes que darte prisa, Selendis, dijo Artanis. Se acabó. El enemigo se ha ido. Ayur está a salvo. Jerarca. Jerarca, eres tú. Espera, Artanis. Estamos en camino a Saalok mientras hablo. La voz de Selendis lo alcanzó. Maldita sea, ¿puede esta cosa moverse más lento? Podía oírla gritar de frustración. No cabía duda de que era el ejecutor. Selendis. Viva. Giró la cabeza hacia un lado y miró a Kerrigan e Isa. Sara dio un paso atrás y sus miradas se encontraron. Parece que no eres tan inteligente como crees, Artanis, dijo Sara con tristeza en su voz. Y tal vez no soy yo quien no ha cambiado un poco. Ella se arrodilló frente a él. Ahora, por última vez, ¿por qué me atacaste? Por unos momentos, no se atrevió a decir una palabra. Simplemente miró a Kerrigan a los ojos. Junto a él, Hinara gimió de dolor cuando rodó sobre su espalda. La oscura criatura ser que Kerrigan había llamado Isa se alzaba detrás de la reina de la espada y su enorme cola negra bailaba de un lado a otro. Luego volvió a oír a Selendis. Jerarca, dijo y podría haber jurado que su voz sonaba ahogada. Estamos en camino. Espera, Artanis. Miró a Kerrigan, luego a Hinara y luego de nuevo a Kerrigan antes de que finalmente comenzara a hablar. No tienes que darte prisa, Selendis, dijo finalmente. Se acabó. El enemigo se ha ido.
Ayur está a salvo. Podía escuchar la confusión en la voz de Selendis. Ciertamente no era lo que esperaba oír. ¿Estás? Intentó preguntar. Sí lo soy. Artanis la interrumpió. Y durante todo ese tiempo, miró a Kerrigan a los ojos. Selendis, entonces quiso saber. ¿Qué pasó? ¿Por qué su barco se disparó sin previo aviso? Sarah, que estaba escuchando cada palabra, arqueó las cejas. Tomó un tiempo antes de que Selendis finalmente lograra responder esa pregunta. Jerarca, me duele admitir esto, pero fuimos saboteados. ¿Saboteado? ¿Por ser? ¿Por alguien que Kerrigan corrompió? Artanis jadeó y Sarah se cruzó de brazos frente a su pecho. ¿En serio? Estoy parado aquí mismo y te digo que no hice nada, más. Añadió después de un momento. No, jerarca. Fue uno de los nuestros. Selendis respondió y Artanis frunció el ceño al escuchar eso. Yo, no entiendo. Él susurró. Una sonrisa arrogante apareció en el rostro de Sarah cuando escuchó eso. Oh, esto suena a oro macizo. Fue un acto tonto por parte de un individuo equivocado. No, ya no importa. Uno de nosotros pensó que sería prudente intensificar la situación. Esta persona tomó el control de nuestro sistema de armas y ordenó las armas para disparar a la luna. El culpable está ahora bajo nuestra custodia. Los guardias personales de Borasun lo han colocado dentro de una celda de éxtasis. Me dijeron que no escapará y que debemos juzgarlo, somos los heridos partido en todo este asunto. Selendis le explicó. ¿La matriarca está en tu nave? ¿Por qué? Preguntó Artanis. Todavía estaba descansando sobre su espalda, mirando hacia la sombra oscura que era la superficie de Ayur. Incluso pudo distinguir las diminutas luces de diferentes asentamientos y sintió cómo le empezaba a doler el corazón. Hubo un tiempo en que el lado nocturno de Ayur estaba cubierto por luces artificiales. Había ciudades llenas de millones de personas. Ahora todo lo que podía ver era solo una fracción de lo que alguna vez había sido su gente. Bueno, verás, jerarca, ella tiene, ¿cómo lo diría?, tartamudeó Selendis. Artanis cerró los ojos y trató de ordenar sus pensamientos. Cualquiera sea la razón, estoy seguro de que tuviste una buena, Selendis. Gracias. Solo murmuró. Jerarca, añadió luego con un tono más profesional. Estamos en camino a su posición mientras hablo. Pero dado que nuestra unidad FTL no está operativa, tomará varias horas llegar a nuestra posición. Puedo enviar un transbordador por delante si lo desea. ¿Necesita tropas? Selendis continuó hablando. Artanis puso los ojos en blanco y miró a la ágil figura de pie junto a él. Sarah había bajado la mirada y estaba mirando el suelo polvoriento bajo sus pies. Solo podía adivinar lo que estaba pensando en ese momento. Está bien, Selendis. Solo asegúrate de que los grupos de relevo ayuden a la tripulación de la lanza de Adun. O lo que queda de ella. Él suspiró. Cerraré este canal ahora. Necesito algo de tiempo aquí, pero no se alarme. Añadió. Pero jerarca, ¿no crees que...? El ejecutor trató de razonar con él. Selendis. La interrumpió. Sí, jerarca. Me alegro de que estés ileso. Tartamudeó Selendis. Gracias, y me alegro de que tú también estés vivo. Ella dijo. Cuando esto termine, me gustaría hablar contigo. En privado. Selendis. Preguntó. ¿Qué voy a decir? Podía oír susurrar a Selendis. Selendis. Preguntó de nuevo. Solo dile que lo esperas con ansias. Podía escuchar otra voz familiar. Espera, ¿era Borasun? ¿Qué estás hablando? Comenzó, pero esta vez fue Selendis quien lo interrumpió. Te digo que estoy deseando que llegue eso. Selendis fuera. El ejecutor luego proclamó y cortó la conexión. Durante un largo momento, nadie dijo una palabra. No hasta que Sarah finalmente comenzó a reír. Bueno, supongo que los protos no son tan diferentes de nosotros después de todo, ¿eh? Artanis abrió los ojos y miró a la espantosa reina de espadas. Creíamos que estabas muerto. Todo el mundo lo pensaba. Los terranos ciertamente lo hicieron. Y yo también. Supongo que fue solo una ilusión. Mientras decía esas palabras, la leve sonrisa en el rostro de Sarah desapareció. Hubo un momento de silencio antes de que finalmente negara con la cabeza. Olvídalo. Sería imposible explicarlo. ¿Por qué? Preguntó Artanis de nuevo. Porque, es simplemente imposible. ¿Por qué? Artanis repitió su pregunta. Porque no poseo las capacidades mentales necesarias para entender en qué te has convertido. O porque has asesinado tu camino de regreso a este mundo, como siempre lo hiciste.
Ninguno de los dos. Sarah gruñó. Artanis pudo sentir cómo su piel comenzaba a hormiguear. Su rabia era como una tormenta eléctrica, desgarrando cada una de sus moléculas. Pero ahora mismo siento la necesidad de asesinar a cierto jerarca Protoss que no puede dejar de fastidiarme. Por supuesto, no te reprimas. Dijo Artanis. Pudo ver cómo la ira brillaba en los ojos de Sarah y cómo apretó los puños. Pero luego respiró hondo y miró hacia un lado. No. No importa cuán molesto o moralista seas, Artanis. No he venido aquí para causar más daño. Ella anunció. Y, sin embargo, destruiste la Armada Dorada. Tienes suerte de que no se haya cobrado ninguna vida, Kerrigan. Es la única razón por la que he decidido poner fin a esta batalla sin sentido. Respondió el jerarca. La suerte no tiene nada que ver con eso. Tu gente todavía está viva porque elegí no matarlos. Podría haberlo hecho. Pero elegí no hacerlo. ¿Qué te dice eso, Artanis? Sarah finalmente quiso saber. No lo sé, Kerrigan. ¿Qué me dice eso? Que no he venido aquí para dañar a tu gente, pedazo de madera de cabeza gruesa. Ella respondió. Entonces, ¿por qué has venido aquí? Artanis quería saber. ¿Sabes por qué? Te lo dije. Porque quería ayudar a tu gente. ¿Por qué? Preguntó de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás bromeando? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Necesitas una explicación de por qué quiero ayudarte? Te has vuelto mentalmente muerto mientras yo no estaba, Artanis. Sarah gritó tanto de frustración como de rabia. Junto a él, Jinara gimió de dolor y molestia. ¿Podrían discutir ustedes dos en otro lugar? Los Taldarim gimieron. Estoy tratando de reunir mis huesos aquí. Tanto Artanis como Sarah miraron al guerrero Taldarim, pero decidieron no decir nada. Luego, después de un momento de silencio, Artanis finalmente decidió volver a levantarse. Sus ojos se abrieron con sorpresa y conmoción. Cada músculo de su cuerpo le dolía como el infierno. Era como si sus miembros quisieran decirle que se quedara quieto, pero se negaba a escuchar sus músculos doloridos. Le tomó bastante tiempo volver a ponerse de rodillas, luego sobre un pie y finalmente sobre ambos pies. Sintió una extraña sensación de vértigo y era como si la luna entera girara alrededor de su cabeza. La sensación nauseabunda le hizo gemir de incomodidad. Cerró los ojos y respiró profundamente, bueno, el equivalente protos de una respiración profunda de todos modos. Realmente no pareces entender, dijo entonces. Dime, ¿qué has hecho desde la muerte de Amon? ¿Dónde has estado? Y no me digas que soy incapaz de comprender tus pensamientos o motivaciones. Los ojos de Sarah se abrieron con sorpresa cuando escuchó la fría determinación en la voz de Artanis. Tenía que darle algunos créditos. No mostraba ni un solo signo de debilidad. Sí, estaba agotado, tanto física como mentalmente. Pero si quiere una respuesta a la pregunta, ¿qué es más fuerte, la carne o la mente? En el caso de Artanis, la respuesta fue obvia. Sarah comenzó mientras bajaba la mirada. No sé. No sé dónde estaba o cuánto tiempo había pasado. Por un corto tiempo, pensé que había perecido. Que me había convertido en uno con el universo mismo, pero eso era, incluso demasiado para ti, sugirió Artanis. Sarah miró hacia arriba de nuevo y sus ojos se convirtieron en rendijas. Estaba a punto de decir, equivocado. Estaba equivocado, Artanis. Pensé que realmente había trascendido. Que me había convertido en uno con el tiempo y el espacio. Pero, eso no era cierto. Sigo siendo parte de este universo. Este universo viviente que respira con todo lo que hay en él. Todos somos polvo en el viento, yo soy el pedazo de polvo más grande que existe. Y es por eso que has decidido regresar. Para convertirte una vez más en lo que alguna vez fuiste. El jerarca exigió saber. Si insinúas que vine aquí para conquistar a Yur para el enjambre, Artanis, entonces no. No es por eso que estoy aquí. Ella escupió. Artanis dio un paso adelante e inmediatamente lamentó esta acción. Puso sus manos en el lado izquierdo de su torso y pudo sentir una sensación de escozor. Se sintió como una costilla rota. Solo su suerte. Tus palabras y acciones casi nunca han sido lo mismo, reina de espadas. Gruñó. Viniste aquí, escondido en las sombras. Manipulaste a uno de mis amigos más cercanos, uno de mis hermanos, usaste el mismo truco que usaste con Rasagal cuando nos hiciste pelear tu guerra. Y hay innumerables ser tanto en Saalok como en Ayur, solo esperando que los dejes sueltos sobre nosotros. Entonces, ¿por qué, en nombre de Tasadar, debería yo? No son Zerg. La criatura oscura, parecida a una serpiente detrás de Kerrigan, explicó de repente.
Artanis no le había prestado atención a esta criatura. Fuera lo que fuera, no era tan poderoso como la reina de espadas. Sarah miró por encima del hombro y miró a la criatura. Perdóname, mi reina, dijo con voz suave. Pero no entiendo por qué pierdes tu tiempo hablando con este Protoss. Está claro que él no quiere escuchar tus palabras. Puedo sugerir. Simplemente destruyamos estas crías y luego abandonemos este lugar. Yo no me gusta estar aquí. Dijo la criatura y presionó sus manos aún contra la herida en su pecho. La hemorragia se había detenido y el profundo corte ya comenzaba a sangrar. Por alguna extraña razón, Artanis pensó que Kerrigan regañaría a la criatura oscura, pero en cambio, solo suspiró. El rostro de Kerrigan mostraba tristeza y aunque Artanis todavía tenía problemas para leer las expresiones faciales de los humanos, también podía sentir su tristeza. De hecho, tanta tristeza que casi le hizo ahogarse. Perdóname, Isa, susurró Sarah, mostrando una sorprendente cantidad de afecto hacia esta criatura. No debería haberte traído conmigo. Mi decisión solo te causó dolor. Sus manos se cerraron en puños y Artanis pudo sentir su ira y su vergüenza. No hay necesidad de eso, mi reina. Entonces dijo la criatura llamada Isa. Creo que estoy exactamente donde se me necesita. Y no hay otro lugar en el que prefiera estar. Sarah abrió la boca y quiso responder algo, pero ninguna palabra salió de su garganta. En cambio, solo tuvo que tragar saliva. Lo que vino a continuación fue una gran sorpresa para Artanis. Sarah simplemente cerró los ojos, se volvió hacia Isa y presionó su frente contra el pecho escamoso de esa criatura oscura. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí, Jim? Podía oírla susurrar. Cuando la oscura criatura Zerg, que aparentemente no era un Zerg, pero qué demonios sabía, levantó los brazos y la cola, Artanis dio un paso atrás. Los viejos hábitos son difíciles de morir, pero cuando vio cómo esa criatura Isa envolvía sus manos y su cola alrededor de Kerrigan, no supo qué decir. Había visto muchas cosas en su vida. Muerte. Destrucción. Alegría y felicidad. Traición y necedad del más alto nivel. Honor y gloria. Lo había visto todo. Pero nunca había visto un gesto de afecto proveniente de una criatura Zerg. Ni siquiera sabía cómo describirlo. ¿Qué fue lo siguiente? ¿Un hidralisco dándole un abrazo? Artanis no se atrevió a decir una palabra. Necesitaba tiempo para comprender la situación él mismo. Pero podía sentir sus emociones. Tanto el de Kerrigan, como el de esta criatura Isa. No sintió ningún odio, rabia ni motivos siniestros. Solo arrepentimiento, principalmente de Sarah, y afecto, principalmente de la gran serpiente negra con la parte superior del cuerpo de un terrano. Esperó un poco más antes de que finalmente repitiera la única pregunta para la que ansiaba una respuesta. ¿Por qué has venido aquí, Kerrigan? Preguntó de nuevo. Sarah apartó la cabeza del pecho cálido y escamoso de Isa, miró por encima del hombro y directamente a los ojos de Artanis. Se sentía como si estuviera mirando directamente a su alma. Cuando habló, su voz no era más que un susurro. No lo sé, dijo. Hubo otro momento de silencio antes de que Artanis finalmente suspirara. Y ahora, comenzó. Finalmente sé que estás diciendo la verdad. Genial, gimió Jinara. Ya que todos somos mejores amigos ahora, ¿podemos ir a casa? Ya terminé de sacarme el infierno por un día. Pero ni Artanis ni Sarah escucharon sus quejas. En cambio, Artanis finalmente vio una abertura. Y esta vez lo usaría. ¿Qué eres, Sarah Kerrigan? Quería saber. ¿Sabes quién soy? Hemos intercambiado suficientes palabras, cumplidos, puñetazos y declaraciones de guerra durante varias vidas. Respondió ella, pero Artanis se limitó a negar con la cabeza. Eso es lo que eres. Quiero saber, ¿qué eres? Sarah lo miró y frunció el ceño. Parecía que pensaba que él intentaría burlarse de ella. Yo soy, supongo. ¿Xel'Naga? Preguntó. Sus ojos brillaron con ira y se apartó de Isa. No soy Xel'Naga. Ella rugió de rabia. Amon fue el último de su especie, se han ido. Y yo no soy uno de ellos. Sonaba como si hubiera golpeado un punto doloroso. Aún así, estaba contento de que ella no dijera ser Xel'Naga. Habría complicado aún más las cosas. Lo último que necesitaba era una reina de espadas divina, pensando que de hecho era una Xel'Naga. Todavía había muchos protos que los adoraban como sus dioses legítimos, y la idea de que los protos rezaran a Kerrigan era simplemente inaceptable. Por otra parte, los Tal'Darim habían considerado a Amon como su único y verdadero dios. Demasiado para los estándares. Entonces, ¿qué eres, Kerrigan? Dime. Cuando Sarah escuchó esa pregunta, parpadeó confundida.
Yo, supongo que ya no hay una palabra para eso. Luego dijo. Bastante justo. ¿Pero qué pasa antes de eso? Artanis insistió. ¿Qué eras antes de convertirte en lo que eres ahora? Podía sentir su confusión y sabía que tenía que seguir adelante. Probablemente era una oportunidad única en la vida. ¿Sabes lo que era? ¿Quién era? Su voz sonaba menos molesta y más amarga. Era Serk. Dijo simplemente. Sí. Así que naciste como Serk. Su comentario la hizo gruñir de ira. ¿Qué? No. No nací como un Serk. Lo sabes. Yo era un humano. Antes de que tu preciosa Tasadar apareciera, yo era humano. Sintió la ira en su voz, pero había aún más. Desesperación. Así que fuiste un humano disfrazado de Serk todo ese tiempo. Interesante. Dijo con un tono serio en su voz. No, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que todo lo que hice fue mi propia elección? ¿Que maté a todas estas personas porque quería matarlas? ¿Es eso, Artanis? Le gritó. Quizás debería tener más cuidado. Todavía estaba hablando con la criatura más poderosa de esta galaxia. Pero vio una abertura y, como todo buen guerrero, supo cuándo disparar. No, eso no es lo que estoy tratando de decir, Kerrigan. Respondió. Simplemente quiero saber lo que eres. Y lo que eras antes de convertirte en lo que eres ahora. Responde esta pregunta y tal vez pueda cambiar de opinión sobre ti. Podía ver las emociones en conflicto en su rostro. Ira, miedo, confusión, ella era como un libro abierto para él en este momento. Sara abrió la boca, lista para responder a su pregunta. Pero nunca obtuvo una respuesta. El silencio cayó sobre la polvorienta superficie de Ayur. Podía ver cómo la mente de Sara intentaba comprender de qué estaba hablando. Sin embargo, al mismo tiempo, pudo ver cómo ella no entendía lo que estaba tratando de decirle. Yo, comenzó Sara. Nací humano. Soy un humano. Tuve un padre, y una madre. Dijo con voz temblorosa. Pero recuerdo que llamaste a la supermente tu padre. ¿No era ese el término que usaste para esa criatura? ¿Y qué? La supermente no era mi padre, simplemente me transformó en, trató de explicar, un Zerg. Lo sé. Pero él ya no lo es. Y tú ya no eres Zerg. ¿O no? Continuó confundiéndola. Y para su propia sorpresa, funcionó. Sara tartamudeó. Artanis notó una sensación de hormigueo en todo el cuerpo. Pudo ver cómo todo el cuerpo de Sara comenzaba a brillar y palpitar. James Raynor me dijo una vez que estabas entre los mejores asesinos fantasmas. Y todos los seres vivos desde aquí hasta el borde de esta galaxia probablemente han oído hablar del poder de la poderosa reina de espadas. ¿Y tus padres, lo son ahora? ¿Tanto los humanos como la mente suprema? ¿Fantasma? Eso es correcto. Ella había sido un fantasma. Lo mejor, una leyenda viviente incluso antes de que ella hubiera desertado. ¿Mi reina? Preguntó Isa. Podía sentir el conflicto interno de Sara y no pudo evitar sentirse preocupada. ¿Está todo bien? Tal vez deberíamos dejar esto, pero Sara ni siquiera estaba escuchando. Defendida, es cierto, no solo había sido un fantasma, sino un operativo confederado. Un soldado al servicio de la Confederación. Y luego había formado parte de los Hijos de Coral. La habían convertido en una agente de la supermente. Ella había sido la portadora de la muerte. Ella se había convertido en las poderosas reinas de espadas. Después de eso, se había convertido en una humana débil sin lealtades, cuando Jim la había salvado. Se había convertido en una ser primigenia. Y luego. Pregunto de nuevo, Artanis quiso saber. Sabía que había logrado un golpe crítico. Allí estaba él, jugando sucios trucos mentales con la criatura más poderosa conocida en la galaxia. ¿Quién sabía que podía hacer algo así? Ve, Artanis. ¿Qué eres? Pero ella no pudo darle una respuesta. En cambio, miró hacia las estrellas. ¿Qué soy yo? Susurró, pero nunca obtuvo una respuesta a esa pregunta. Nosotros los protos, Artanis ofreció después de un rato. Creemos que nuestro pasado es tan importante como nuestro presente y nuestro futuro. Solo si sabemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde vamos. Si no lo sabes, entonces cada viaje que hagas será inútil. Jinara, que todavía estaba tendida en el suelo, levantó una de sus manos y señaló al jerarca con un dedo. Solo para los registros. No habla por mí. Interrumpió al jerarca antes de rodar hacia un lado y tratar de ponerse de pie. Me preguntaste por qué te hemos atacado, Kerrigan. Artanis continuó, eligiendo ignorar al guerrero a su lado. No sabes la respuesta porque no conoces a la gente.
Sé más sobre la gente de lo que piensas, Artanis, dijo Sarah con voz débil. Así que ella todavía lo estaba escuchando, pero él se dio cuenta de que ya no podía gritarle. Sabes sobre ambiciones, sobre ira, sobre control. Sobre dominación. Pero ¿sabes algo sobre esperanza? ¿Sobre amistad? ¿Sobre luchar por un futuro mejor? No, solo has luchado para que haya una reina de espadas en el futuro. Pero ese es un camino vacío. El camino de alguien que no sabe nada sobre las personas que la rodean. Porque ni siquiera sabes lo que eras antes de convertirte en lo que eres ahora. Se acercó a Selendis y se arrodilló junto a ella antes de comprobar si tenía heridas graves. Parecía que acababa de intentar detener a un ultralisco con sus propias manos, pero estaría bien. Todas sus extremidades todavía estaban unidas a su cuerpo y se veían como deberían. Además, Hinara había demostrado ser el clavo más duro de la puerta. Yo también he cometido un error. Luego dijo, sobre todo para sí mismo. Lo veo ahora. ¿De qué estás hablando? Podía escuchar la frustración en la voz de Sarah. Parecía como si estuviera a punto de recuperar el control sobre sus emociones nuevamente. Venir aquí, tratar de detenerte. Y llevarme la armada dorada. Eso fue un error. Luego dijo. Hinara lo miró. ¿Sabes? Podrías haberte dado cuenta de eso antes, gimieron los Taldarim. ¿Entonces admites que te equivocaste conmigo? Sarah preguntó con un tono sospechoso en su voz. Artanis negó con la cabeza y se levantó de nuevo antes de volver a mirarla a los ojos. No, tenía razón sobre ti desde el principio. Le dijo a ella. Gran sorpresa. ¿Por qué me molesto? Siseó Sarah. Sí, ¿por qué te molestas, Kerrigan? Artanis se dio la vuelta y miró hacia el gran orbe oscuro que estaba justo encima de ellos. Incluso cuando el sol no brillaba sobre Ayur, siempre reconocería su hogar. Durante tantos años soñé con este momento. Volver a Ayur. Devolver a mi gente su antiguo hogar. Pero fui una tonta, Kerrigan. Escucha, escucha. Su sarcasmo la alcanzó, sin embargo, decidió ignorar eso. Traté de salvar algo que ya estaba perdido. Y lo peor es que casi pierdo todo lo que gané. Miró a Sarah y, por primera vez, sus ojos se abrieron de sorpresa cuando sintió su determinación. Durante muchos años, comenzó. Tú eras lo único en mi mente, Kerrigan. El gran devorador, el portador de la muerte. Pero el tiempo cambia. Y francamente, no quiero perder más tiempo contigo. Hay cosas más importantes que necesito cuidarme. Supongo que tengo que agradecerte después de todo. Al venir aquí me hiciste entender lo que es realmente importante. Eres bienvenido. Sarah respondió con un tono seco en su voz. Oh, por todo lo bueno gimió Hinara. Ya no soporto escucharlos a los dos. Ella rodó a su lado y logró ponerse de pie. Hinara. Artanis preguntó y frunció el ceño, pero los Taldarim tropezaron hacia Kerrigan y la criatura Isa más grande detrás de ella. Sus movimientos eran lentos y era obvio que no estaba en condiciones de luchar. Sin embargo, se negó a aceptar eso. Fuera del camino, falso dios. Rugió Hinara. Todavía tengo una cuenta pendiente con esa serpiente. Enfréntame, Creaumf. Isa no dudó ni un segundo. Agarró a su reina con las manos, la levantó en el aire y tiró de su cola hacia arriba. Cuando el largo y negro apéndice golpeó a Hinara, el Taldarim simplemente se estrelló contra el suelo de nuevo de frente. Hubo un momento de silencio y los ojos de Artanis se abrieron en shock. Así que Kerrigan se había cobrado una vida después de todo y... Esto, no es nada, gimió Hinara. Solo una, herida en la carne. Hinara, quédate abajo. Artanis le ordenó. Pero los Taldarim se negaron a ceder. Usó sus brazos para empujar la parte superior del torso del suelo. No creas, que he terminado con un umf. Una vez más, Isa golpeó con la cola el cuerpo magullado de Hinara. Y nuevamente fue empujada profundamente en la superficie polvorienta. Esta vez, Hinara no intentó volver a levantarse. Y su voz era apenas un susurro. Bien, llamémoslo, un empate, logró decir. Isa simplemente puso a Sarah de nuevo en pie y miró a Artanis como si nada hubiera pasado. Basta, Isa. Sarah dijo como para asegurarse de que esta criatura no acabaría con Hinara. Creo que este tuvo suficiente por un día. Solo, otro día, en la oficina, murmuró Hinara, pero no pudo levantar ni un solo dedo. Artanis miró al débil guerrero a sus pies. Había conocido a Hinara solo unos días atrás y nunca había pensado en encontrar un Protoss tan malhumorado y cabezota. Cuando estaba enojada, era más aterradora que incluso el gran Fénix y, en el campo de batalla, estaba encarnada en la muerte.
Si alguien le hubiera preguntado a Artanis antes de la campaña de terror de Amon si habría llamado amigo a alguien como Hinara, habría rechazado esa posibilidad en un instante. Pero ahora, para volver a ser completos, no conocemos nuestro propio pasado, entonces, ¿cómo podemos esperar volver a ser completos? Él susurró. Sarah frunció el ceño de nuevo cuando vio cómo sus ojos se abrieron en estado de shock. No, no fue conmoción, se acababa de dar cuenta. Pero por supuesto. Siempre estaba justo frente a mis ojos, ¿no es así, Tasadar? Se dijo a sí mismo. Sarah inclinó la cabeza hacia un lado. No sabía mucho sobre protos, excepto cómo matarlos, por supuesto, y no tenía idea de si hablar con uno mismo era normal para ellos. Pero de alguna manera ella tenía sus dudas sobre eso. ¿De qué estás hablando? Ella exigió saber. Pero Artanis ni siquiera la miró. Todo este tiempo, nunca hemos pensado en un camino diferente. Uno nuevo. Pero eso era en lo que siempre creíste, ¿no es así, mi antiguo maestro? ¿Seguía hablando con Tasadar? Por eso buscaste a Seratul. Por eso querías encontrar a los Nerasim. Para hacernos completos de nuevo. De una forma u otra. Verte así es muy fascinante y difícilmente entretenido. ¿De qué estás balbuceando? Sarah siseó. Artanis la miró directamente a los ojos y ahora podía sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Solo preguntaré esto una vez, Kerrigan. ¿Has venido aquí para destruir a mi gente? Exigió saber. Sarah se tomó su tiempo para responder. Cuando lo hizo, apartó la mirada. Te lo dije, he venido aquí para ayudar a tu gente, Artanis. Repitió su declaración inicial. Pero está claro que no me crees. Oh, te creo. Dijo Artanis, lo que hizo que Sarah lo mirara confundida. Pero eso no significa que queramos su ayuda. Sin mí, nunca te librarás de los Ergenayur. Así que soy yo, o le preguntas a mi sucesora en Char si está dispuesta a ayudarte. Sugirió Sarah. Isa arqueó las cejas y miró a su reina. Mi reina, dudo que Sagara hiciera algo así. Dijo la criatura con forma de serpiente. Sarah señaló con el pulgar detrás de ella a Isa cuando volvió a mirar a Artanis. Sí, lo que dijo. El punto es, me necesitas. Hubo un largo momento de silencio, en el que nadie dijo una palabra. ¿Hasta qué? Así que por eso has regresado. Estás solo. Artanis declaró. Sarah parpadeó confundida cuando escuchó eso. ¿Qué? No. Yo no, bueno, sí, pero eso no es un problema porque yo. No hay nadie alrededor. Eres el único de tu especie. Y ni siquiera sabes lo que eres. Solo y perdido en el vacío. Quizás debería sentir lástima por ti, pero al mismo tiempo, no puedo negarlo. El sentimiento de satisfacción. Tal vez sea mejor así. Seratul dijo una vez que mereces la muerte por todo lo que has hecho. Pero creo que este castigo es aún peor. Sarah abrió la boca, pero él sabía que se había anotado otro golpe crítico. Esta discusión había terminado, había ganado. Artanis se arrodilló frente a Hinara y la ayudó a ponerse de pie. En el borde del horizonte, pudo ver objetos pequeños y brillantes. Fueron lanzaderas. Finalmente habían llegado. Puso el brazo de Hinara alrededor de su hombro y comenzó a arrastrar sus cuerpos agotados hacia los restos de la lanza de Adun. Mientras pasaba junto a Sarah. No puedo matarte, Kerrigan. No sé si eso es siquiera posible. Pero debes saber esto. Nunca serás otra cosa que un enemigo para los de mi especie. Por eso te destierro. Nunca más volverás a poner un pie en ningún mundo. Mi gente habita. Nunca más interferirás en nuestras vidas. Regresa al vacío del vacío, aventúrate a otra galaxia, conviértete en uno con el tiempo y el espacio mismo. No me importa nada de eso. Pero nunca regreses a este lugar. Tú haces eso, sus ojos se encontraron una última vez y pudo ver cómo los ojos de Artanis brillaban con energía. Entonces encontraré una manera de matarte yo mismo. Incluso si eso significa que tengo que aventurarme al vacío yo mismo para encontrar algo o alguien que pueda ayudarme con eso. Y en el fondo de su corazón, Sarah sabía que Artanis hablaba muy en serio. Mientras pasaba junto a ella, apretó los puños pero no dijo nada. Artanis continuó caminando hacia los escombros durante minutos hasta que las personas detrás de él comenzaron a hacerse cada vez más pequeñas. Entonces, de repente, pudo oír la voz divina de Sarah en su cabeza de nuevo. Eres un tonto, Artanis. Ella rugió. Sin mí, nunca podrás deshacerte de los salvajes Ergenayur. Siempre serán parte de este mundo. Todo lo que quería hacer era ayudarte. ¿Es eso lo que quieres? Se detuvo y miró por encima del hombro. Quizás tengas razón.
Pero hemos puesto nuestras esperanzas y nuestros sueños en manos de dioses todopoderosos durante demasiado tiempo. Somos libres de los Xel'Naga y de Amon, y estaré condenado si te dejo tomar su lugar. Y si fallamos, que así sea. Pero será nuestro propio fracaso. Ahora vete, reina de espadas. Antes de que cambie de opinión. Por supuesto, era una amenaza vacía. Sin embargo, mientras miraba la lanza de Adun y continuaba arrastrando el cuerpo exhausto de Jinara hacia los escombros, pudo escuchar un sollozo detrás de él. Justo cuando estaba casi fuera de su alcance, pudo escuchar la débil voz de Sara en la distancia. Bien, hazlo a tu manera, Protoss. Ella dijo. Pero si envías a alguien tras de mí, diles que la reina de espadas ya no existe. Quizás no sé lo que soy, pero al menos tengo un nombre. Así que diles que busquen a Sara Kerrigan. Artanis negó con la cabeza y decidió mirar por encima del hombro para decirle que no estaba interesado en la semántica. Pero cuando lo hizo, Sara se había ido.